La evaluación preoperatoria es una de las partes más importantes que tiene el acto operatorio, hablando en general, que nos va a servir para tener mejores resultados en los pacientes quirúrgicos. En la carrera nos han enseñado que la historia clínica y el examen físico son las partes esenciales de la exploración de todos los problemas que tienen los enfermos que visitan los hospitales. Todos estos pacientes tienen riesgos, tienen complicaciones, pueden tener enfermedades preexistentes que son problemáticas y que complican aún más las complicaciones en el periodo perioperatorio y posoperatorio. Pero debemos de tener interés especial en órganos bien importantes: el pulmón, el corazón, el sistema endocrino, que nos van a servir para poder controlar mejor los desbalances que tenga el paciente en el periodo perioperatorio, y en el posoperatorio, pues probablemente el paciente tenga mejores resultados. Cuando hacemos la valoración preoperatoria del enfermo para prepararlo para la cirugía, nos permite valorar el estado físico, el estado actual del enfermo, la situación clínica que está atravesando y las dificultades que tiene en mantener un mejor trabajo de las reservas orgánicas funcionales que él maneja que maneja normalmente y que por el motivo de la enfermedad sufre un desequilibrio. A la vez, esta valoración que hacemos nos puede ayudar a estimar las complicaciones en el periodo posoperatorio y en el periodo también trans y posoperatorio. Los pacientes, nosotros aquí en el hospital, la mayoría de enfermos son pacientes de bajas condiciones económicas, que tienen muchas enfermedades, que su condición, su estado físico y su condición clínica no es muy buena en algunos. No vienen pacientes de edad avanzada con mucha frecuencia y con un estado de nutrición no muy bueno. Y por la misma educación que tenemos, vienen a veces muy tarde, después que la enfermedad ha evolucionado y nos lleva a complicaciones más fácilmente. Además de eso, pueden tener otras condiciones agregadas a su salud, como y todo eso, todos esos problemas que descubrimos y que hemos leído están alterados en los exámenes que nosotros
revisamos en el cuadro clínico, nos indican y nos pueden llevar a la estimación que puede haber, que este paciente puede tener una morbimortalidad perioperatoria, valorando todo en general, el estado físico, los exámenes, la condición clínica del enfermo, nos puede ayudar a predecir si vamos a tener o no complicaciones. Pero además de eso, debemos de prestar mucha atención a las sugerencias y a las medidas que indican los otros especialistas que se han encargado de revisar al enfermo. Y todo esto debe de cumplirse en la preparación preoperatoria para poder tener mejores resultados en el periodo postoperatorio. Al final de la evaluación de la historia clínica, del examen físico, de la revisión de los exámenes, de los estudios que se le han hecho al enfermo, podemos mejorar esos problemas que tiene el enfermo para poderlo llevar a sala de operaciones en mejores condiciones, en condiciones fisiológicas que le ayuden a soportar todo el proceso transoperatorio y llevar un posoperatorio menos intenso que cuando el paciente estaba en un desbalance de todos sus funcionamientos orgánicos. Solo hemos estado hablando de problemas, hemos estado hablando de complicaciones. Bueno, pues todo paciente tiene riesgo y el riesgo es una probabilidad de morbimortalidad que puede resultar en el periodo postoperatorio, que puede ser por las condiciones clínicas del enfermo, que puede ser porque no estuvo bien preparado para la cirugía, puede ser por la anestesia, por la misma cirugía o por el cuidado del manejo del periodo postoperatorio. Son condiciones que debemos de tomar en cuenta y que debemos de prever antes de llevar a los pacientes al acto quirúrgico. La mayoría, y quizás los pacientes de mayor edad, ahora, porque son los que van a presentar otras enfermedades agregadas. Pero ahora también el paciente joven es un paciente problema. El paciente joven puede ser un obeso, el paciente joven puede ser un hipertenso y puede ser un paciente que tiene problemas cardiovasculares. Y no podemos apartarlos de factores que pueden tomar parte en el riesgo clínico que podría tener. Ahora, los pacientes de mayor edad, algunos y la mayoría tienen mayores problemas orgánicos, además de la edad, tienen problemas respiratorios por el deterioro de los órganos, problemas cardiovasculares y algunos hasta problemas cerebrovasculares. Todo eso debemos de ser muy cuidadosos previo a la preparación del acto quirúrgico para tener igual, como dije antes, mejores resultados postoperatorios.
Y el procedimiento quirúrgico también tiene riesgos. El mismo riesgo de la intervención quirúrgica lo vamos a contrastar con las características del enfermo, del paciente. Podemos contrastar la intensidad de la enfermedad, otras enfermedades agregadas que tenga, la clase de cirugía, si la cirugía es selectiva, si la cirugía es de emergencia, si la cirugía es de urgencia. Eso toma parte en el riesgo, además de la complejidad del acto quirúrgico. La duración del acto quirúrgico, el tiempo operatorio y la experiencia que tiene el equipo que interviene en el procedimiento quirúrgico. Esta tabla habla del riesgo según el procedimiento. Aquí hay varios procedimientos y los clasifican de acuerdo al riesgo. Aunque todos los pacientes que se operan tienen un riesgo. Esto únicamente lo consideran desde el punto de vista procedimiento. Hablan de que es menor del 1%, hablan otros que es el riesgo intermedio del 1 al 5%, y el riesgo mayor que es arriba del 5%, de acuerdo al tipo de cirugía. El tipo de cirugía, la intensidad que va a tener el organismo, la intensidad del procedimiento quirúrgico, toma parte en la clasificación del daño que tiene el enfermo comparándolo con el procedimiento. Debemos de prestar atención y tener en cuenta, por ejemplo, la cirugía de emergencia, la cirugía electiva, los adultos mayores, que son pacientes de riesgo alto, y la cirugía intratorácica es bien importante tomarla en cuenta, igual que la cirugía ortopédica. Aquí en el hospital se realiza mucha cirugía ortopédica y prostática. Esta clase de cirugías que dice aquí que es de riesgo intermedio son cirugías de mucho riesgo. El caso de la cirugía ortopédica, la mayoría de personas que vienen son pacientes con fracturas de cadera, pacientes con múltiples fracturas, y eso empeora aún más todo el metabolismo quirúrgico. Los pacientes de edad, la cirugía prostática, también es un problema bien intenso que puede generar complicaciones. La cirugía de cabeza y cuello se hace aquí en el hospital, mucha cirugía por traumas craneanos, por cirugía de tiroides, cirugía de cuello. Todos esos pacientes tienen riesgo quirúrgico y riesgo anestésico, porque va a la par. Tanto el riesgo anestésico como el riesgo quirúrgico van a un lado cada uno. Las cirugías de larga duración, eso es bien importante. Los pacientes pasan mucho tiempo dormidos. Son pacientes que reciben grandes dosis de medicamentos y que la mayoría de medicamentos intervienen en el proceso del pobrecito corazón,
que se encarga de mantenernos vivos y de mantener la circulación, buena perfusión con una buena oxigenación. Igual la cirugía intratorácica, los pulmones, ustedes saben que son uno de los órganos más importantes que tenemos, que se encargan de mantenernos vivos, de mantener los tejidos viables, bien oxigenados, bien perfundidos. Y el otro problema es el recambio de pérdidas sanguíneas, el recambio de líquidos. Utilizar muchos líquidos endovenosos no es muy bueno también, y utilizar grandes cantidades de sangre, de hemoderivados, no es muy bueno también en los pacientes que son intervenidos. Se habla mucho, se habla de la edad, se habla que la edad, que el paciente anciano tiene más probabilidades de morirse, que el paciente anciano se va a complicar, pero no es porque el paciente se va a morir por el acto quirúrgico, por lo que se le va a realizar, sino que tiene que ver mucho el tipo de procedimiento que se va a efectuar, las comorbilidades que tiene el enfermo y el estado funcional. Todo eso nos va a servir para poder conocer las reservas fisiológicas que tiene para soportar el procedimiento quirúrgico al que es llevado a sala de operaciones. Hay muchos artículos que hablan sobre los exámenes de laboratorio. Se habla de que se utilizan demasiados exámenes, que estos exámenes que se mandan producen un gasto innecesario porque algunas veces ni se revisan. Únicamente revisan algunos y lo que vamos a modificar de resultado de esos números que nos dan de los exámenes de laboratorio es muy poco, que nos va a facilitar quizás en parte optimizar el manejo del paciente. Yo creo pienso que es muy poco, Los exámenes de laboratorio al final deben ser utilizados de una manera muy razonable. Los exámenes de laboratorio, si usted hace una buena historia física, una buena historia clínica y un buen examen físico, le va a dar el resultado, casi todo el diagnóstico que necesita. Valorar todo el sistema por medio de números como los exámenes no es prudente. Debemos de utilizarlos de acuerdo a cada patología, a lo que encontremos en el examen físico y lo que encontremos en su historial clínico. Porque no todos los pacientes tienen las mismas enfermedades. Si el paciente no le refiere, no le informa que tiene antecedentes X patológicos de alguna enfermedad, bueno, entonces debe de
de guiarse usted y orientarse únicamente por los exámenes más necesarios. El porcentaje para que nos sirven los exámenes es muy poco. Es muy poco. Los cambios que vamos a hacer en el proceso quirúrgico es bien poco. No influyen en su mayoría en la conducta que vamos a efectuar en el procedimiento. Algunas veces también con los mismos exámenes se mandan exámenes complementarios porque no están de acuerdo con los que está leyendo. Posiblemente porque ya perdieron su tiempo, ya cumplieron su tiempo y no son necesarios, y son necesarios tener otros. Bueno, pero hay normativas del tiempo que tienen los exámenes de validez. Y no es necesario estar mandando un nuevo examen. Cuando usted hace una buena historia física, una buena historia clínica y un buen examen físico, toda la información la va a tener y va a necesitar menos exámenes, únicamente los necesarios. Hasta los últimos años se ha comprendido que los pacientes sanos, que los pacientes jóvenes que tienen un buen estado físico no requieren de muchas pruebas diagnósticas para las intervenciones quirúrgicas. La buena historia clínica, el buen examen físico y toda la información que usted obtenga van a ser lo más importante y lo que va a servir para poderle ofrecer el procedimiento quirúrgico. Las mujeres jóvenes, ellas, mujeres que menstruan, que tienen menstruación, pacientes en edad fértil, o pacientes que son incapaces en el interrogatorio, incapaces de asegurar que no están embarazadas, o si ha pasado el periodo menstrual, la fecha, más de 30 días. Esta clase de pacientes jóvenes o sexualmente activas, se debe de realizar una prueba de embarazo. A todos los pacientes, mujeres jóvenes. Los pacientes que son operados, que se consideran de alto riesgo. Bueno, si los consideramos de alto riesgo, serán pacientes que van a tener una gran probabilidad de tener complicaciones postoperatorias o transoperatorias. En las consultas, en los pacientes que vienen a cirugía electiva, recibimos pacientes pulmonares severos. Estos enfermos
que son, posiblemente son EPOC, una enfermedad pulmonar crónica. Todos estos pacientes deben de tener deben de tenerse pruebas y una consulta con el especialista neumólogo para que nos dé las sugerencias y nos dé los cuidados que debemos de tener después en el periodo pre, trans y posoperatorio. Y así, más adelante vamos a ver el paciente diabético, el paciente hipertenso y los enfermos cardiovasculares, que son pacientes de muy alto riesgo que posiblemente se compliquen en el periodo posoperatorio. Algunos pacientes que son citados para ingresarlos para su cirugía, su enfermedad, la patología crónica que tienen de la enfermedad y están en tratamiento y sufren y se descompensan en el transcurso de ese tiempo. Bueno, esa clase de enfermos tienen que regularizar, en primer lugar, su estado fisiológico para llevarlo en mejores condiciones al acto quirúrgico. Y este periodo para regular la complicación que tiene de la enfermedad que padece, debe de estabilizarse y llevarse a la cirugía en mejor estado clínico, ya estable, para que no se complique después. La cirugía, también hablábamos anteriormente que hay un riesgo en todo paciente. Todo paciente que va a ser operado tiene un riesgo. A pesar que la anestesia es segura, a pesar que las enfermedades preexistentes en el enfermo están controladas, a pesar de todo eso, hay riesgos que deben de tomarse en cuenta. La condición clínica del enfermo, ¿cómo se encuentra en ese periodo previo a la cirugía? La estabilidad fisiológica que este paciente tiene en el momento que llega a sala de operaciones y considerar si el paciente es selectivo o es un paciente que lo tengo que operar de inmediato. Los que tengo que operar de inmediato, pues los debo de llevar en mejores condiciones, en tratar de estabilizarlo previo a la cirugía para que haya un mejor transoperatorio y menores complicaciones. Todo esto tiene un vínculo y es el de la anestesia con la cirugía. Debe de haber un balance en estos enfermos que nos permita poderlo manejar y poder resolver los problemas que se presenten en el periodo trans y posoperatorio. Considerar la extensión y la complejidad y la localización de la cirugía, la magnitud del procedimiento. Para ellos es bueno un buen estado fisiológico, un buen estado hemodinámico, un buen estado nutricional para soportar todo el
metabolismo o todo el trabajo que va a tener el organismo en el periodo posoperatorio para la cicatrización. El manejo que se le dé al enfermo en el periodo perioperatorio va a ser bien importante. Es bien importante que el paciente se utilicen las necesidades de todos los elementos perdidos durante el acto quirúrgico. Hablemos de líquidos, hablemos de hemoderivados, para que tenga menores complicaciones posoperatorias. Y lo más importante, el cuidado que debemos de tener, la vigilancia en el periodo perioperatorio y posoperatorio. Si su paciente es bien vigilado, si su paciente se le da lo que él necesita para poder el organismo trabajar y salir adelante del procedimiento, de toda la intensidad de la cirugía, su paciente va a tener menores problemas posoperatorios. Hablando de los pacientes de los problemas cardiovasculares. La mayoría de señores ya de edad, bueno, el corazón ya está viejo, el corazón algunas veces no trabaja de una manera normal. La mayoría de enfermos tienen algún problema cardiovascular. Y todos los pacientes que van a ser operados de acuerdo al historial clínico, al examen físico y a los problemas actuales y tratamientos que pueda tener, debe de ser manejado previamente con un médico especialista para que nos dé las sugerencias y los cuidados que debemos de tener. Y la medicación. Hay muchos pacientes con otras enfermedades preexistentes que complican el funcionamiento, hablando del corazón. El caso de los pacientes diabéticos, los pacientes que ya tienen hipertensos, los pacientes que tienen arritmias, todos esos clases de patologías deben de ser manejadas por una cardiólogo, una persona que se va a encargar de decidir cuál va a ser la conducta que vamos a tomar. Y debemos de considerar también el tipo de procedimiento que se le va a efectuar, los tipos de procedimientos, el deterioro, su capacidad funcional del enfermo desde el punto de vista cardiovascular previo a la cirugía. Eso nos va a servir mucho. Hacer una buena historia y clínica nos va a servir mucho para poder detectar el deterioro funcional que tiene el enfermo. No podemos dejar al paciente pulmonar. Actualmente quizás las mujeres fuman más que los hombres o quizás hay un balance entre mujeres y hombres fumadores. El tabaco es uno de los principales responsables de los problemas pulmonares. La edad deteriora
las funciones pulmonares. Y los pacientes gorditos, ellos no van a estar muy bien, de acuerdo al grado de obesidad. La cirugía que se le debe efectuar, la localización de la cirugía. Y siempre su capacidad funcional, su estado funcional, cómo está funcionando el sistema respiratorio. Eso es bien importante. ¿A quienes les vamos a tomar una radiografía? Bueno, de acuerdo a la historia clínica, de acuerdo al examen físico. Eso nos va a servir de índice para poder decidir si le tomamos una radiografía, si es necesaria o no es necesaria. Es igual el paciente cardíaco, el anterior que vimos. Bueno, habrá una edad y habrán otras enfermedades que nos van a obligar a tomarle un electrocardiograma para conocer el funcionamiento del sistema cardiovascular. La gasometría arterial y las pruebas de función pulmonar, bueno, la historia clínica, la información que usted le ofrece a su enfermo, que usted tiene, y el examen le va a servir para decidir si es necesario o no las pruebas de función pulmonar. Una enfermedad que también es muy frecuente actualmente y siempre quizás lo fue, es el paciente diabético. Hay tanto diabético que llega a los quirófanos. ¿Qué se dice del diabético? Son pacientes que experimentan mucho estrés previo a la cirugía, que tienen mucho riesgo de tener complicaciones posoperatorias. Si lo comparamos con las personas que no son diabéticas, ellos, por su misma enfermedad, van a tener problemas de vasculopatías. Y también tiene esta clase de enfermos infartos pequeños, infartos silenciosos, que al final se descubren cuando se les hacen las evaluaciones cardiológicas, el electrocardiograma. Y va a haber esta clase de pacientes, algunos tratados con vía oral, hipoglucemiantes serales. Hay algunas clases de estos medicamentos que deben ser suspendidos unos 2 o 3 días antes. Otros deben de continuar el tratamiento un día previo a la cirugía. Los enfermos que reciben insulina, estos enfermitos deben de tener el día de la cirugía una dosis de insulina. En su libro va a ir a buscar cómo es el manejo, el protocolo, tanto del paciente cardiovascular infartado como el paciente pulmonar problemático, así como el paciente diabético en tratamiento. Y ahí mismo, en su librito, va a buscar cómo es el manejo postoperatorio y el cuidado que va a tener con su paciente en el periodo posterior a la cirugía. Ahora, en estos tiempos tenemos cantidades de pacientes renales.
es una enfermedad bastante difícil. Es una enfermedad que doblega al enfermo y lo deteriora completamente en poco tiempo si no recibe un manejo temprano. Los problemas o los desequilibrios transoperatorios son responsables del inicio de una insuficiencia renal aguda si el paciente no es manejado de una forma correcta en el periodo transoperatorio. Pero también este enfermo va a tener factores de riesgo. Debemos de revisar muy bien los cuadros clínicos, revisar los exámenes que se le han mandado. Estos enfermos insuficientes renales hay que mandarles un electrocardiograma. Son pacientes que la mayor mortalidad que existe en los renales son problemas cardiovasculares. De eso fallecen. Hay que tener mucho cuidado con el estado clínico del enfermo preoperatorio antes de llevarlo a sala. Pacientes con deshidratación no es bueno en el transcurso del perioperatorio por el peligro que hay de una insuficiencia renal aguda, que la vamos a descubrir hasta después con exámenes que le mandemos después de la cirugía. Pero estos pacientes, si son manejados en diferentes estadios y van a ser operados y tenemos los cuidados necesarios, estos pacientes van a poder manejarse mejor siempre y cuando conozcamos el estado funcional del sistema urinario y tener cuidado en los diferentes estadios, porque no es lo mismo los manejos. Deben de tenerse más cuidado, bien razonablemente, con los pacientes que están en peores condiciones, en estadios más avanzados. Y por último, los pacientes obesos. Ustedes conocen que ahora la obesidad es una enfermedad crónica, es una enfermedad incontrolable, que las personas no quieren hacer caso a no comer comida que no es buena, sino que es la comida mala. Y entonces todo eso interviene en los problemas. Hay personas que los mismos estados emocionales los llevan a comer grandes cantidades de hamburguesas, de pizza, comen desaforadamente y las consecuencias no son buenas. Se vuelven pacientes hipertensos, pueden tener reflujo gastroesofágico, son pacientes que tienen problemas pulmonares y problemas cardíacos y que de acuerdo a la obesidad, al nivel de obesidad, a su clasificación de obesidad, así va a ser los problemas que se van a volver al principio leves, al final son problemas graves que nos dificultan el manejo y nos generan complicaciones en el periodo postoperatorio.